Muy bien. En las lecciones anteriores, nosotros hemos principalmente hecho un repaso de algunos conceptos fundamentales de la teoría de sistemas LTI, pero más importante que esto, hemos tratado de romper ciertas preconcepciones que ustedes traían acerca de esta teoría, principalmente que era una teoría que solo se aplicaba al análisis de circuitos eléctricos. Hemos visto nosotros, ¿verdad?, que esto no es cierto, sino que esta es una teoría mucho más general, que aplica a muchos más casos. Y específicamente en la lección anterior vimos nosotros que esta noción general de función de transferencia y diagramas de bloque nos permite a nosotros básicamente modelar cualquier situación que querramos analizar y eventualmente llegar a controlar. Muy bien, para reforzar este punto, ¿verdad? De que pues esta teoría no solamente aplica para sistemas eléctricos, ¿verdad? Para circuitos eléctricos. En la lección de esta semana nosotros vamos a empezar a modelar otros tipos distintos a circuitos eléctricos, ¿verdad? Y es una parte que tal vez digamos quedó un poco ahí sí que separada de sus cursos, porque ustedes vieron varias cosas relacionadas a esto y después como que ya no las volvieron a ver. Entonces, ahorita es momento, ¿verdad?, de volver a tomar esa teoría, recontextualizarla a lo que estamos tratando de hacer ahora. Y por esa razón vamos a estar nosotros en esta lección hablando de cómo modelar, ¿no?, modelando sistemas mecánicos, y específicamente van a ser sistemas mecánicos lineales. Más adelante vamos a entender, ¿verdad?, la distinción que hay, ¿verdad?, entre sistemas mecánicos que son lineales y sistemas mecánicos que no son lineales. Vamos a nosotros identificar dos tipos, ¿verdad?, de sistemas mecánicos dependiendo del tipo o de la naturaleza del movimiento que presentan, ¿verdad? Van a estar los sistemas mecánicos traslacionales. Aquí vamos a estar hablando nosotros básicamente de este movimiento lineal. Y básicamente fuerzas, ¿verdad? Fuerzas lineales, ¿verdad? Fuerzas que causan movimiento lineal. Y la contraparte, que son los sistemas rotacionales, en donde aquí vamos a estar hablando nosotros de movimiento rotacional o angular. Movimiento angular. Y torques. Fuerzas, torques, dependiendo de cuál es la naturaleza del movimiento de estos tipos de sistemas. Entonces vamos a ver nosotros cómo modelar cada una de las dos situaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser la idea fundamental de estas técnicas de modelado para estos sistemas mecánicos? Vamos a estar prestando, ¿verdad?, mucha de la metodología o la forma de pensar que existe en circuitos eléctricos, ¿verdad? Y en circuitos eléctricos, si ustedes se recuerdan, lo que hacíamos nosotros era combinar una serie de elementos fundamentales. Para el caso de circuitos eléctricos lineales, estos elementos fundamentales eran resistencias, capacitores, inductores, fuentes de voltaje y de corriente. Y la forma en que nosotros describíamos la interacción entre esos elementos, ¿verdad?, y la forma que estaban conectados, era utilizando ciertas leyes físicas, que en nuestro caso eran las leyes de Kirchhoff, ¿verdad?, de voltaje y de corriente. En el caso entonces de nuestros sistemas mecánicos vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a establecer un conjunto de elementos fundamentales que nos permitan a nosotros describir situaciones típicas en estos tipos de sistemas, y luego vamos a establecer o vamos a encontrar, ¿verdad?, leyes que nos permitan a nosotros manipular
estos elementos fundamentales. Entonces vamos a empezar nosotros con el caso más sencillo, que es el de sistemas mecánicos traslacionales, ¿no? Muy bien, entonces para estos tipos de sistemas, ¿verdad? Vamos a, como les decía, establecer el set de componentes fundamentales que vamos a estar utilizando y las leyes físicas que vamos a utilizar para pues entender la interconexión entre ellos y poder analizar la forma en que van a estar pues reaccionando conforme avance el tiempo. Muy bien, entonces los elementos que vamos a estar nosotros utilizando, ¿verdad? Van a estar compuestos en esta tabla de acá. Perfecto. Muy bien. Los elementos fundamentales van a ser tres, ¿verdad? Va a ser pues la que ustedes ya conocen muy bien, que es la masa, ¿verdad? Lo que va a ser un resorte lineal, que también lo pueden conocer, y otro que no se utiliza mucho, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a introducir, que es un amortiguador viscoso o una fricción viscosa o una fricción lineal, ¿verdad? Ahorita vamos a describir bien qué relaciones estamos viendo nosotros aquí en esta tabla, ¿verdad? Pero esos son los tres elementos fundamentales. Nos vamos a dar cuenta que la relación que existe entre estos elementos es la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Como nosotros lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo del carro que se movía de manera unidimensional, ¿verdad? En donde teníamos nosotros que nosotros transformábamos fuerza a desplazamiento. Vamos a ver nosotros aquí está pasando lo mismo. Nosotros vamos a estar convirtiendo fuerza a desplazamiento lineal en este caso particular. Muy bien, ¿y qué ley vamos a estar utilizando para pues manipular estas cantidades? Pues la que nosotros esperaríamos, que es la segunda ley de Newton. Muy bien, esta nos va a decir a nosotros que la sumatoria de todas las fuerzas externas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y esto lo vamos a estar escribiendo nosotros en forma, obviamente, de una ecuación diferencial. Entonces, al aplicar nosotros la segunda ley de Newton a cada uno de estos elementos, nosotros encontramos, ¿verdad? Esta relación fuerza-desplazamiento, que nos dice a nosotros cómo está relacionada la fuerza lineal aplicada con el desplazamiento del componente. Si nos damos cuenta, precisamente para la masa, vemos nosotros que se está cumpliendo, como está acá, ¿verdad? La segunda ley de Newton traslacional. Muy bien, entonces quisiera que pues hiciéramos un ejemplo, que nosotros tratemos de resolverlo de la forma pues tradicional que ustedes resolvían este tipo de problemas en física, ¿verdad? O en mecánica. Y luego, cuando estemos resolviendo ese problema, vamos a ver de qué va a surgir cierta estructura dentro del problema que nos va a permitir a nosotros proponer una metodología general que nos permita a nosotros analizar sistemas mecánicos complejos de una manera sencilla, similar al caso de lo que hacemos nosotros con circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces veamos nosotros el siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces en nuestro ejemplo vamos a considerar nosotros un sistema masa resorte amortiguador.
Aquí tenemos nuestra masa. Vamos a colocar acá un resorte lineal, nuestro amortiguador y nuestra fuerza, ¿verdad? Tenemos la constante K. La constante K es la constante pues, de elasticidad del resorte y está dado en newtons metro. Luego tenemos nosotros la constante de viscosidad, ¿verdad? O de fricción viscosa, ¿verdad? Que está dada por newton segundo metro, ¿verdad? Eso lo tienen también en la tabla de arriba. Tenemos la fuerza externa actuando sobre el sistema. Y tenemos nosotros que nos interesa ver cómo está cambiando la posición. Y lo que nos preguntan es cuál es el modelo del sistema. Cuando nosotros nos mencionen la palabra modelo, automáticamente estamos nosotros tratando de encontrar la función de transferencia. En este caso particular, como nosotros dijimos que estos sistemas mecánicos van a transformar fuerza a desplazamiento, vamos a ver que la función de transferencia va a ser x de s sobre f de s. Entonces la forma que vamos a tratar esto es pues encontrar las ecuaciones o la ecuación o las ecuaciones diferenciales que describen al sistema. Luego vamos a pasarlo a transformada de Laplace y finalmente encontramos la función de transferencia. Muy bien, entonces típicamente, ¿qué hacían ustedes en sus cursos de física, verdad? Era una cosa que ahí sí que les repetían a cada rato. Miren, ustedes como primer paso tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? En los cursos de física era pues generar el diagrama de cuerpo libre, en donde nosotros pues colocábamos todas las partículas que iban a estar interactuando en el sistema. Establecíamos nosotros una dirección donde las fuerzas y el desplazamiento iba a ser positivo y otro donde iba a ser negativo. Y luego aplicábamos nosotros, pues asumíamos cierta dirección para las fuerzas y luego aplicábamos nuestra segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, pues particular, vamos a decir, ya sabemos nosotros, pues dos cosas. Primero, que el desplazamiento lineal está hacia el lado, pues derecho, ¿verdad? Aquí al lado, pues positivo. La verdad que tenemos nosotros X. Vamos a quitar la dependencia explícita del tiempo para no estar acarreando esa cantidad. Luego tenemos nosotros que la fuerza F va hacia la derecha. Vamos a decir, ¿verdad? Vamos a suponer que la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador van en contra de la fuerza externa. Entonces van a estar actuando hacia la dirección, pues, negativa. Y aquí vamos a estar utilizando nosotros la tablita de nuestros elementos, porque nos dice a nosotros la relación fuerza-desplazamiento. Muy bien, entonces, ¿qué fuerza va a estar aplicando el resorte? Pues la fuerza que nos dice es igual a la constante por el desplazamiento. Entonces, en este caso tenemos nosotros pues la constante por el desplazamiento. Y para el caso del amortiguador tenemos nosotros la constante por la derivada del desplazamiento, la constante por la velocidad. Entonces sería la constante por la derivada del desplazamiento, que sería pues x'. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicamos nuestra segunda ley de Newton, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración lineal. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de fuerzas? Pues tenemos la fuerza externa menos la fuerza del resorte menos la fuerza del amortiguador, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien, nosotros podemos, ahí ya tenemos, ¿verdad?, nuestra ecuación diferencial. Nos damos cuenta, como lo hemos visto, ¿verdad?,
en las clases anteriores que la ecuación diferencial resultante para el sistema es lineal ordinaria de coeficientes constantes. Entonces podemos nosotros pues aplicar la transformada de Laplace. Aplicando la transformada de Laplace, nosotros obtenemos f de s menos k por x de s menos fb por s x de s igual a ms al cuadrado x de s. Muy bien. A partir de esto podemos nosotros juntar términos de x, ¿verdad? De un lado y dejar a f para el otro lado, pues sabiendo que eventualmente vamos a querer hacer la división x sobre f. Y nosotros pues obtenemos lo siguiente. Tendríamos ms al cuadrado más fb por s más k multiplicado todo esto por x de s igual a f de s. Muy bien. Y aquí, ¿verdad? Ya es una cuestión pues simple que pues para encontrar nuestra función de transferencia es simplemente que nosotros sepamos que g de s va a ser igual a x de s sobre f de s igual a pues 1 sobre ms al cuadrado fbs más k. ¿Bueno? Y ahí ya tendríamos nosotros el modelo de nuestro sistema. Muy bien. Y pues pareciera que todo esto pues está funcionando muy bien y no es la gran cosa, ¿verdad? Aplicar la segunda ley de Newton, encontrar las ecuaciones diferenciales, sacar transformada de Laplace, etcétera, etcétera. El problema es que esto deja de funcionar para problemas que ya no sean triviales. Es decir, y esto, ¿verdad? Sus cursos de física e inclusive algunos cursos de mecánica son culpables de esto, ¿verdad? De que los problemas que les plantean son a veces problemas demasiado sencillos, demasiado, digamos, hechos para el pizarrón, ¿verdad? O sea, se tiene cierta partícula, se tienen masas en un plano inclinado, o sea, cuando han usado eso ustedes dentro de su carrera, ¿verdad? Entonces son situaciones a veces demasiado simplificadas y nosotros vamos a estar por lo general analizando sistemas complejos. Imagínense ustedes, no sé, sistemas con 3, 4 masas si queremos ver qué es lo que está pasando. Entonces el problema va a ser de que cuando ya tengamos un sistema que no sea trivial, este análisis se vuelve bien complicado, ¿verdad? Ustedes tienen que agarrar todas las partículas, hacer diagramas de cuerpo libre, asegurarse que las fuerzas que van de un lado para el otro, en una partícula vayan del otro lado en la otra partícula para cumplir con la tercera ley de Newton, etcétera, etcétera. Se hace algo ya complejo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es que esto sea rápido, o sea, nosotros queremos encontrar el modelo de manera pues rápida y eficiente para pasar a lo que nos interesa realmente, que es el análisis y el control. Entonces, resulta que si nosotros somos observadores y específicamente si nosotros pues observamos esta ecuación de acá, nos vamos a dar cuenta que esto parece familiar, ¿no? Bueno, ¿y a qué me voy a referir con esto? Y para esto quiero que hagamos nosotros un pequeño pues paréntesis. Recordemos nosotros de nuestra ley fundamental en circuitos eléctricos, ¿no? Ni siquiera la ley de Kirchhoff, sino que una ley todavía más fundamental, la cual es pues la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿verdad? Nos dice a nosotros que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y es más, tenemos una versión todavía más general, ¿verdad? Que está dada en el dominio de frecuencia, que nos dice a nosotros que el voltaje va a ser igual a la corriente por la impedancia. Bueno, y esto resulta ser fundamental para nosotros porque si se dan cuenta de esta noción de impedancia, nosotros logramos encontrar la impedancia para cada elemento fundamental dentro de los circuitos eléctricos, ¿verdad?
Una resistencia tiene impedancia R, un capacitor tiene impedancia 1 sobre SC, un inductor tiene impedancia LS. Y esa noción de impedancia nos hace a nosotros sencillo analizar el circuito, porque lo que hacíamos es que transformábamos los elementos a impedancias y luego generábamos las ecuaciones algebraicas del sistema de una vez en transformada de Laplace, sin necesidad de andar haciendo transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales y todo ese relajo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Esta situación de acá se parece mucho a la situación que tenemos nosotros arriba para el sistema mecánico. ¿Y a qué nos referimos con eso? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en un circuito eléctrico? Pues en un circuito eléctrico, ¿verdad? Lo que ocurre es que las cosas funcionan por la corriente, ¿verdad? La corriente es el flujo de electrones, ¿verdad? Que hace posible pues que el circuito reaccione de forma dinámica en el tiempo. ¿Qué es lo que causa ese movimiento de electrones? Pues lo que causa ese movimiento de electrones, ¿verdad? Es una diferencia de potencial. La diferencia de potencial nosotros la conocemos como el voltaje. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Que si no hay una diferencia de potencial, es decir, si mi voltaje es cero, no hay ninguna corriente, es decir, no hay movimiento de electrones. Si no hay una diferencia de potencial que genere ese movimiento, ¿verdad? No estamos nosotros forzando a los electrones a moverse, porque no hay una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que impide el movimiento, verdad? ¿O qué se opone al movimiento en circuitos eléctricos? Pues la impedancia. La impedancia lo que hace es de que restringe, ¿verdad?, el flujo de corriente. Haciendo una analogía de estas cantidades con las cantidades en nuestros sistemas mecánicos, veamos si realmente se parecen o no. Bueno, en nuestros sistemas mecánicos aquí tenemos nosotros tres cantidades. Una cantidad en el paréntesis, ¿verdad? El desplazamiento lineal y la fuerza lineal que está aplicándose al sistema. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sistema mecánico? Pues el comportamiento dinámico se ve en un cambio en la posición del sistema. Es decir, vemos nosotros que el sistema está cambiando porque presenta velocidad, presenta aceleración. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué es lo que genera ese movimiento, esa velocidad, esa aceleración? Pues en nuestro caso la fuerza, ¿verdad? Yo sé que si esa fuerza, pues yo jalo ese bloque, ¿verdad? Y lo suelto, pues esa fuerza, esa perturbación hace que el sistema se empiece a mover. Si no hubiese fuerza, ¿verdad? Entonces el sistema no se mueve. Es decir, la fuerza es la que genera la dinámica del sistema. Si nos damos cuenta, esa tarea es la misma tarea que está ejecutando el voltaje en nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Son los responsables de hacer que las cosas se empiecen a mover. Si no hay fuerza, si no hay voltaje, el sistema no reacciona de forma dinámica, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos nosotros cierta ¿cómo se llama? Similitud entre estas cantidades. Muy bien. Y luego tenemos nosotros la parte del desplazamiento. El desplazamiento es la reacción que tiene el sistema a la fuerza, ¿verdad? Entonces, haciendo la comparación con el sistema eléctrico, ¿cuál reacción presenta el sistema a una diferencia de potencial, a un voltaje? Pues que haya un flujo de electrones. ¿Cuál es el flujo de electrones? Pues es la corriente. Quiere decir entonces que la cantidad que nos está restando acá debe ser la cantidad que tenemos nosotros en paréntesis, ¿verdad? Y si tenemos esta relación entre corriente, desplazamiento, voltaje y fuerza, esta cantidad en paréntesis debería tener una relación con la impedancia eléctrica. Y pues resulta que ese es precisamente el caso. Y esto de acá se conoce como una impedancia mecánica. La impedancia mecánica va a ser simplemente pues
la relación inversa de la función de transferencia, ¿verdad? Nos dice a nosotros básicamente cuál es, qué esfuerzo contrario hace el sistema al movimiento, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Digamos que esa resistencia al movimiento está dada por la masa, ¿verdad? O sea, la masa, mientras más pesada sea, más resistencia al movimiento va a tener. Igual, ¿verdad? Tenemos nosotros a nuestra fricción y a nuestro resorte. Si el resorte es demasiado rígido, tengo que aplicar mucha fuerza para generar el movimiento. Igual, ¿verdad? Si la fricción es muy fuerte, tiene que moverse el sistema con mucha velocidad, ¿verdad? Para poder vencer esa fricción. Entonces, de ahí vemos nosotros esa relación, ¿verdad? Como tenemos impedancia eléctrica, tenemos también nosotros impedancia mecánica. Y esta impedancia mecánica, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros, en esencia, a definir la función de transferencia de esta manera, ¿verdad? 1 sobre, pues, la impedancia mecánica, ¿verdad? En el caso, pues, más general. Muy bien. Entonces, resulta que esta observación nos hace a nosotros, pues, posible generar lo que vamos a conocer como el método de impedancias, ¿verdad? Para modelar sistemas mecánicos, que es una, digamos, metodología, pues, general que nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar las ecuaciones de un sistema mecánico, ecuaciones algebraicas, o sea, ya en Laplace, sin necesidad de pensarlo mucho, ¿verdad? Ya no vamos a tener que estar pensando en esto de diagramas de cuerpo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, quiero establecer este método, ¿verdad? Método de impedancias para sistemas mecánicos. Muy bien. Entonces, para esto, ¿verdad? Este es un método general, o sea, aplica para sistemas de n masas, ¿verdad? Aplica masas. Sin embargo, veamos la estructura en un ejemplo o en un caso sencillo de 2 masas. ¿Por qué razón? Porque no quiero escribir ahí sí que un montón de ecuaciones que no se van a entender, ¿verdad? Entonces ahorita quiero que nosotros consideremos el caso particular con 2 masas. Y nos vamos a dar cuenta que para aplicar esto a más masas, ¿verdad? Es solamente, pues, seguir desarrollando las ecuaciones de la misma manera. Muy bien. Entonces, si tenemos nosotros 2 masas, ¿verdad? Vamos a generar nosotros 2 ecuaciones. Una ecuación por cada masa. Entonces, masa número 1, masa número 2, ¿verdad? Una ecuación por cada una de nuestras masas. Muy bien. Para la ecuación de la masa 1, el primer término va a consistir en la suma de todas las impedancias mecánicas conectadas a la masa 1. Entonces, primer término, sumatoria de todas las impedancias mecánicas conectadas a la masa 1, multiplicado por el desplazamiento lineal de la masa 1. Siguiendo esa misma estructura, ¿verdad? En el primer término de la masa 2 vamos a colocar nosotros la sumatoria de todas las impedancias mecánicas conectadas a la masa 2, multiplicado por el desplazamiento lineal de la masa 2 de una vez en Laplace. Acuérdense que esta metodología es similar a la que usamos para circuitos
eléctricos nos permite a nosotros pues plantear las ecuaciones directamente en Laplace. Muy bien. Luego vamos a restar. Y este segundo término va a ser la sumatoria de todas las impedancias mecánicas, pero compartidas o que conectan a x1 y x2, o a la masa 1 y a la masa 2. ¿No? Y lo vamos a estar multiplicando por el desplazamiento de la masa 2. Si tuviésemos nosotros una masa 3, ¿qué estaría pasando? Pues sería menos la sumatoria de todas las impedancias mecánicas compartidas o que conectan a la masa 1 y a la masa 3, multiplicado por el desplazamiento de la masa 3. Y así seguimos, ¿verdad? Consecutivamente. Muy bien. Y esto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas a la masa 1. Muy bien. Siguiendo la misma estructura para la masa 2, pues vamos a restar la sumatoria de impedancias mecánicas que interconectan a la masa 2 y a la masa 1, que multiplican a el desplazamiento de la masa 1. Si tuviéramos una masa 3, sería menos la sumatoria de impedancias mecánicas que interconectan a la masa 2 y a la masa 3 por el desplazamiento de la masa 3. Y todo esto igual a la sumatoria de fuerzas externas aplicadas en la masa 2. Muy bien. ¿Qué son estas impedancias mecánicas? Pues resulta que estas corresponden a la última columna que tenemos nosotros en esta tabla de acá. Entonces, precisamente, si nos damos cuenta, hay una última columna que dice impedancia. Y nos dice cuál es la impedancia para cada uno de nuestros elementos fundamentales. Para los resortes es la constante del resorte, para los amortiguadores es la constante por S, y para la masa, pues la masa por S al cuadrado. Y ese en esencia es nuestro método de impedancias mecánicas. Vamos a dar cuenta de que esto hace que todo sea extremadamente sencillo, ¿no? Para mostrarles, ¿verdad?, que ese es el caso, quiero que volvamos a resolver el problema o el ejemplo que hicimos anteriormente, que era encontrar el modelo, ¿verdad?, de nuestro sistema masa resorte amortiguador. Tenemos la masa, tenemos nuestro resorte, el amortiguador, la fuerza, constante K, F sub B y el movimiento X para acá. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer nosotros de una vez el procedimiento del método de impedancias. No vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, no vamos a plantear las ecuaciones diferenciales, no. De una vez aplicamos el método de impedancias para encontrar nuestra función de transferencia. Muy bien. ¿Cuántas masas tenemos? Pues tenemos solamente una masa. Entonces, para la masa número 1, ¿cuál va a ser la ecuación? Nos dice a nosotros sumatoria de todas las impedancias mecánicas conectadas a la masa 1. Esta es la masa 1. ¿Cuántas impedancias mecánicas tenemos nosotros pues conectadas? Bueno, las impedancias que tenemos conectadas son el resorte, el amortiguador y la masa. Entonces colocamos nosotros la impedancia de cada uno de los elementos, ¿verdad?, que tenemos para la masa número 1. Entonces ms al cuadrado más fbs más k multiplicada por el desplazamiento lineal de la masa número 1, x de s, menos, ¿verdad?, las impedancias interconectadas entre la masa 1 y la masa 2 por el desplazamiento de la masa 2. Aquí no tenemos masa 2, entonces no restamos nada.
Todo esto va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre la masa 1, que en este caso es simplemente nuestra fuerza externa F. Y aquí nosotros obtenemos ya la ecuación algebraica, ¿verdad? En Laplace de nuestro sistema mecánico. De aquí entonces es trivial darnos cuenta que la función de transferencia es simplemente pues x sobre f, y que esto es igual, ¿verdad?, a ms cuadrado más fbs más k. Entonces es un procedimiento súper sencillo, ¿verdad? Es un método bien sencillo, bien práctico, y que nos evita a nosotros estar pensando en hacer, ¿cómo se llama?, los diagramas de cuerpo libre y todo ese relajo. Bueno, para demostrarles que realmente el método es súper sencillo, quiero que nosotros consideremos un ejemplo ya un poco más complicado. Pues igual, ¿verdad? Tratemos nosotros de encontrar el modelo, pero para este nuevo sistema. Entonces vamos a considerar un sistema pero con 3 masas. Muy bien. Tenemos una masa por acá, masa 1, otra masa por acá, masa 2, y una masa más grande que está sobre estas dos masas, masa 3. Tenemos acá un resorte, acá otro resorte, ¿verdad? Y vamos a colocar nosotros, bueno, lo siguiente, aquí tendríamos la constante K1, esta sería la constante K2. Adicionalmente vamos a considerar nosotros que hay una fricción, ¿verdad? Vamos a colocar esto en otro color. Hay una fricción, ¿verdad?, entre la masa 1 y el piso, que va a estar descrita por FB1, entre la masa 2 y el piso también, FB2, entre la masa 1 y la masa 3, FB3, entre la masa 3 y la masa 2, FB4. Bueno, ¿qué más cosas? Pues tenemos que hay una fuerza externa que está actuando en la masa 2, y que los movimientos que nos interesan son el movimiento aquí de la masa 1, el movimiento de la masa 2 y el movimiento de la masa 3. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes si tuvieran que resolver este sistema con la metodología estándar en física. Tendrían ustedes que considerar 3 diagramas de cuerpos libres, establecer las fuerzas para cada caso, ver que sean consistentes las de acción y reacción, y etcétera, etcétera. Vamos a dar cuenta que acá con el método de impedancias, este va a ser un problema extremadamente sencillo de resolver. Muy bien. Entonces planteemos nosotros el método de impedancias. Muy bien. Entonces tenemos 3 masas, entonces tenemos nosotros 3 ecuaciones. Ecuación para la masa número 1, ecuación para la masa número 2 y ecuación para la masa número 3. Muy bien. Entonces empecemos a aplicar el método de impedancias. Muy bien. Entonces para la masa 1, ¿qué nos dice el primer término? Bueno, van a ser todas las impedancias conectadas a la masa número 1. ¿Qué impedancias tenemos nosotros conectadas? Y aquí es bien importante porque tienen que ser solo las impedancias que están conectadas de forma directa. Por ejemplo, yo sé que entre M1 y M3 existe una fricción, ¿verdad? Entonces, la que yo podría considerar que está conectada a M1 es la fricción, ¿verdad? No puedo considerar que la masa 3 está conectada directamente a M1. Entonces, las impedancias que vamos a considerar como conectadas a M1 son solo las que están conectadas directamente, ¿no? Entonces,
¿Cuáles impedancias tenemos nosotros conectadas pues directamente? Pues tenemos nosotros la masa, bueno, tenemos nosotros el primer resorte, K1. Tenemos el segundo resorte, K2. Tenemos la fricción 1, FB1 por S. Tenemos la fricción 2, la fricción 3, FB3 por S. Y tenemos la masa como tal, M1S al cuadrado. Esto va a estar multiplicando a el desplazamiento de la masa 1 en Laplace. Muy bien. Luego restamos. Sumatoria de impedancias que están interconectadas entre la masa 1 y la masa 2. ¿Qué impedancias tenemos nosotros interconectadas entre la masa 1 y la masa 2? Y tienen que ser solo impedancias que las están conectando directamente. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que la masa 1 y la masa 2 están conectadas por las fricciones FB3 y FB4, pero a través de M3. Entonces esas no valen adentro de esta sumatoria de impedancias. Tienen que ser solo las que están conectando directamente a M1 con M2. En este caso nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la única que está conectando a M1 con M2 de forma directa es el resorte K2. Entonces sería K2 por el desplazamiento de la masa 2 en Laplace. Menos, ¿verdad? Ahora yo tengo una tercera masa. Muy bien. La sumatoria de impedancias que interconectan a la masa 1 con la masa 3 directamente. En este caso va a ser la fricción FB3 por S, que multiplica a el desplazamiento en Laplace de la masa número 3. Todo esto igual a la sumatoria de fuerzas externas sobre la masa 1. En este caso nos damos cuenta que no hay fuerzas externas, entonces esto va a ser 0. Bueno, repitamos el mismo procedimiento para la segunda masa. El primer paréntesis, ¿verdad? Sumatoria de impedancias conectadas a la masa número 2, ¿verdad? Directamente. Entonces tenemos nosotros pues el resorte K2, tenemos la fricción FB2 por S y la fricción FB4 por S. Además de la masa 2 como tal. Multiplicada por X2 de S. Menos la sumatoria de impedancias conectadas entre la masa 2 y la masa 1. ¿Cuál es esas impedancias? Pues solamente el resorte K2. Aquí es importante darnos cuenta, ¿verdad?, de que estos términos van a ser idénticos. O sea, si aquí aparece en la primera ecuación, aparece que las impedancias interconectadas es K2 por X2, en la masa 2 va a aparecer K2 pero por X1. Esto es en esencia aplicar, digamos, la tercera ley de Newton, ¿verdad? Acción y reacción. Pero lo estamos haciendo nosotros de forma automática, sin pensarlo, sin nosotros definir cuál dirección es cuál, la de movimiento, ¿verdad? Muy bien. Menos la interconexión de impedancias entre la masa 2 y la masa 3. Están interconectadas por FB4 por S, X3 de S. Igual a todas las fuerzas externas conectadas en la masa 2. En este caso tenemos a F de S y ya completamos nosotros la segunda ecuación. Muy bien, la última ecuación tenemos nosotros, ¿verdad?, para la masa número 3, sumatoria de impedancias conectadas a la masa 3, pues va a ser la fricción FB3, la fricción FB4 y la masa 3 como tal, X3 de S, menos la interconexión entre la masa 3 y la masa 1, ¿cuál va a ser? FB3, X1 de S. Masa 3 con masa 2, FB4 por S, X2 de S. Fuerzas externas, en este caso, 0. Muy bien. Con estas ecuaciones se dan cuenta ustedes de que ya solamente es cuestión de despejar para encontrar la que nosotros querramos utilizar. Como tenemos que hacer, ¿verdad?, las funciones de transferencia, recordemos nosotros que siempre van a ser una salida versus una entrada.
Entonces aquí podríamos nosotros generar tres funciones de transferencia distintas. X1 sobre f, X2 sobre f y X3 sobre f. Todo va a depender de qué nos interese a nosotros analizar y o pues más adelante pues controlar. Bueno, entonces nos damos cuenta que el método de impedancias es rápido, directo, sistemático, ¿verdad? No tenemos que pensar mucho en cómo aplicar las ecuaciones y ya lo demás es solamente una cuestión de puro despeje algebraico, que se los puede hacer inclusive un software como MATLAB o con la herramienta de matemática simbólica, ¿verdad? Entonces tenemos esa gran ventaja. Muy bien. Ahora quiero que nosotros veamos, ¿verdad? Esa situación que tuvimos en el ejemplo anterior fue una situación pues ahí sí que hipotética, solo para ver que sí funcionaba el método. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que ya solo con conocer este método sencillo de impedancias, nosotros vamos a ser capaces de empezar a modelar situaciones realistas, ¿verdad? Y vamos a poder hablar nosotros de aplicaciones reales, pues para ejecutar análisis y eventualmente también aplicar control. Entonces quiero que veamos nosotros el siguiente ejemplo de aplicación. Y esto va a ser un modelo de suspensión para un automóvil. Muy bien. Entonces, la suspensión en un automóvil es lo que, pues, básicamente absorbe las perturbaciones, ¿verdad? O las irregularidades que presenta, ¿verdad? El camino, ¿verdad? ¿Verdad? Son lo que pues típicamente pues conocen ahí como los amortiguadores, ¿verdad? Que pues la idea es que cuando ustedes pues están manejando en su carro y pasan por baches o pasan por un terreno irregular, que ustedes como pues conductores o pasajeros no se den cuenta, ¿verdad? Es precisamente lo que se quiere evitar, que es lo que pasa por ejemplo pues en buses, en camionetas viejas, ¿verdad? Que cuando ustedes van pasando pues por un pequeño bache, pasa casi que se quedan ustedes rebotando ahí por saber ni cuántos minutos luego de haber pasado ese bache, ¿verdad? Entonces el modelo de suspensión lo que busca es precisamente absorber todas esas perturbaciones, vibraciones que ejerce el camino irregular sobre el automóvil. Entonces resulta que este sistema lo podemos ya modelar utilizando los elementos mecánicos traslacionales que planteamos. Y específicamente nosotros vamos a utilizar el modelo que se conoce como un cuarto de carro, ¿verdad? Modelo un cuarto de carro. Entonces lo que ocurre aquí es que pues si nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro pues automóvil, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar tomando nosotros solamente un cuarto de este automóvil. Vamos a analizar el sistema, ¿verdad? En una rueda. Y lo vamos a colocar nosotros de la siguiente manera. Tenemos una masa 2 por acá. Una masa 1, ¿verdad? Luego tenemos nosotros aquí nuestra tierra, ¿verdad? Una referencia inercial. Aquí tendríamos el camino, ¿verdad? Que está ahí todo pues irregular. Tenemos un resorte, un amortiguador. Aquí vamos a colocar una fuerza externa. Y aquí tenemos nosotros otro resorte. Este es K2, K1, F sub B. Muy bien. Entonces aquí veamos que, bueno, tenemos aquí nosotros pues X2. Aquí tenemos nosotros X1.
1. Muy bien. Veamos solo rápidamente a qué corresponde cada una de estas piezas del modelo. Muy bien. Esta masa de acá es 1/4 de la masa del automóvil. ¿Verdad? Por eso se llama el modelo de 1/4 de carro. Estamos considerando aquí 1/4 de la masa del automóvil. Esta parte de acá va a ser la suspensión como tal. La suspensión va a estar compuesta, ¿verdad?, de un amortiguador y de un resorte. Luego aquí tenemos nosotros la rueda. Rueda hablándose de todo excepto la llanta, ¿verdad? O sea, así que todo el componente exceptuando la llanta. Porque la llanta va a estar representada precisamente por este resorte que está interactuando con el suelo. Las irregularidades, ¿verdad? Esta sería la superficie del camino. Estas irregularidades las vamos a estar nosotros representando mediante esta fuerza externa, ¿verdad? Básicamente podemos ir colocando esta como rugosidad extraña en esta fuerza externa y simular de que el carro está pasando por un camino irregular. Entonces, en este modelo, ¿verdad?, de 1/4 de carro, igualmente nosotros quisiéramos encontrar pues cuál es el modelo, ¿verdad? En este caso el modelo que más tiene sentido es ver cómo es que cambia la posición de la masa del automóvil con respecto de la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué nos interesaría ese modelo? Porque si ustedes se dan cuenta es un modelo que nos dice qué tanto, por ejemplo, va a estar oscilando el carro cuando pasemos por un bache. E inclusive, ¿verdad? Si nosotros ya nos ponemos a pensar pues más allá, es un modelo que tiene sentido pues para hacer control. Porque yo lo que quisiera lograr hacer es de que X2 se mantenga constante sin importar qué ocurra en el camino, ¿verdad? Yo podría buscar cómo diseñar K1 y F sub B pues para garantizar que X2 casi no se mueva. O inclusive yo podría utilizar una fuerza, podría utilizar por ejemplo un pistón hidráulico, por ejemplo, y hacer una suspensión activa que utilice un sistema de control, ¿verdad?, para ir compensando estas perturbaciones del camino y garantizar que X2 pues no se mueva. La idea principal acá es solo mostrarles, ¿verdad?, que ya con esta pues metodología de modelado nosotros ya podemos empezar a considerar sistemas reales, ¿verdad?, modelos reales. Aquí, sin embargo, tengo que hacerles una observación, ¿verdad?, y eso sí es bien importante. En muchos casos, ¿verdad?, y en los ejemplos y todo el asunto, ya, o sea, yo les voy a dar de una vez el modelo en elementos mecánicos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque pasar de una situación de vida real a un modelo es complicado. Es más, ¿verdad?, cualquier ingeniero de control les diría que es la parte más complicada de un problema de control, ¿verdad?, la parte de modelado. Y podemos llevar nosotros muchos cursos solamente de modelado de sistemas, ¿verdad? Entonces, quiero que se tengan bien claro, ¿verdad?, que ya con el modelo, digamos que digerido, ¿verdad?, con bloquecitos, esos bloquecitos inclusive son bloquecitos que ustedes pueden encontrar en Simscape, ¿verdad? Ya con esos bloquecitos ustedes ya saben qué hacer. Cómo llegar, digamos, de un sistema real al modelo de bloquecitos ya no es tan fácil, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que tiene que hacer uno como ingeniero de control. Eso van a estar haciéndolo ustedes, por ejemplo, en su proyecto de laboratorio. Se les va a dar un problema, ustedes tienen que craneársela a ver cómo es que ustedes plantean un modelo adecuado para la situación que se les está presentando. Muy bien. Veamos entonces cómo cómo se ve el modelo de este sistema. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros dos masas. Entonces, son dos ecuaciones según el método de impedancias. Muy bien. Para la masa 1, ¿verdad?, impedancias conectadas a la masa 1, pues va a ser K1 más K2 más FBS más la masa 1 S cuadrado X1 de S menos impedancias conectadas entre la masa 1 y la masa 2, K1 más FBS X2
igual a las fuerzas externas F de S. Masa 2, impedancias conectadas, K1 más FBS más M2S cuadrado. X2 de S menos impedancias compartidas, K1, FBS, X1 y todo esto igual a 0, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿verdad? Aquí ya tenemos nosotros pues este sistema de ecuaciones. Muy bien. Bueno, ¿cómo le hacemos ahora nosotros pues para encontrar el modelo? O sea, x2 sobre f. Bueno, de la ecuación número 1, bueno, vamos a nombrar estas ecuaciones. Esta es la ecuación número 1, la ecuación número 2. Entonces, de 2 obtenemos. Vamos a despejar nosotros para x2. Ahorita solo quiero que sigan ahí mi despeje algebraico y se van a dar cuenta pues por qué lo hicimos de esta manera, ¿verdad? Entonces va a ser m2s cuadrado más fbs más k1 más fbs y todo esto va a ser por x1 de s. Muy bien. Y luego pues de 1 obtenemos lo siguiente. Tendríamos nosotros aquí, vamos a despejar para x1 de s, entonces nos quedaría vamos a ver, m1s cuadrado más fbs más k1 más k2 de k1 más fbs x, vamos a ver, x2 de s, ¿verdad? Y luego más 1 sobre m1s cuadrado fbs más k1 más k2. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón colocamos las expresiones de esta manera? Pues lo que estamos viendo nosotros es que estamos colocando nosotros en esencia x2 en función de x1 y x1 está en función de x2 más f. Entonces, si nosotros definimos las siguientes cantidades, esta es g1 de s, esta es g3 de s y esta es g2 de s, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que este sistema se puede representar mediante el siguiente diagrama de bloques. G3. Muy bien. ¿Por qué razón? Bueno, si yo tengo que entra acá f de s, aquí entra f de s. Muy bien. F de s por g1 de s, ¿verdad? Es esta parte de acá. Esta parte de acá. Muy bien. ¿Qué me hace falta? Pues para encontrar... Bueno, me doy cuenta que yo tengo esta parte de acá. Si yo agarro esto y le sumo g3 por x2, ¿verdad? Entonces aquí tengo g3, entonces quiere decir de que esto de acá tiene que ser x2, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y le sumo a esto g3 por x2, que es esto que tenemos en la retroalimentación, yo obtengo en la salida x1.
Y arriba me dice que si yo multiplico a x1 por g2, yo obtengo x2. Entonces este diagrama de bloques de acá me da a mí precisamente la interconexión que presenta mi sistema. La ventaja de esto es que entonces yo puedo utilizar álgebra de bloques y determinar que mi función de transferencia, ¿verdad? x2 sobre f va a ser igual a 1 menos g2 g3 y arriba g1 por g2. Lo más interesante de esto es que si ustedes trabajan cualquier sistema mecánico traslacional de dos masas y ustedes quieren encontrar la función de transferencia x2 sobre s, se va a cumplir esta misma estructura, ¿no? O sea, va a ser exactamente la misma estructura, en donde lo único que va a cambiar van a ser las impedancias conectadas. Pero quiere decir entonces que si nosotros ya resolvimos este problema de dos masas, con esta fórmula resolvemos cualquier problema de dos masas, siempre y cuando definamos esto de la siguiente forma, ¿verdad? Démonos cuenta, G1 es simplemente 1 sobre las impedancias conectadas en la masa 1, G2 es básicamente las impedancias compartidas sobre, ¿verdad?, las impedancias de la masa 2, y la otra las impedancias compartidas sobre las impedancias de la masa 1, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando cumplamos con esa misma estructura, vamos a ver que tenemos la misma, o sea, podemos resolver cualquier sistema de dos masas, ¿verdad? Muy bien. Y en esencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo para sistemas mecánicos traslacionales. Entonces, si se dan cuenta, esta metodología de impedancias nos simplifica enormemente la manera de analizar nuestros sistemas mecánicos lineales. Y aquí sí quiero ser bien claro con esto, ¿verdad? O sea, para que esto funcione, tienen que ser sistemas mecánicos lineales. Más adelante va a quedar claro cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre sistemas mecánicos lineales y no lineales. Pero vamos a ver nosotros que a pesar de que muchos sistemas van a ser no lineales, vamos a poderlos aproximar casi que como sistemas lineales. Vamos a hablar un poco de eso en la siguiente lección, ¿vale? Muy bien. Entonces, si ya terminamos la parte traslacional, pasemos nosotros a la parte rotacional. Resulta que para la parte rotacional, ¿verdad?, para la parte rotacional, similar a lo que teníamos nosotros aquí en sistemas mecánicos traslacionales, ahora para sistemas mecánicos rotacionales, vamos a tener una situación que va a ser extremadamente similar a nuestro caso, ¿verdad?, de sistemas mecánicos traslacionales. Vamos a tener exactamente la misma situación, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad?, para sistemas mecánicos traslacionales teníamos nosotros nuestros elementos fundamentales y la segunda ley de Newton traslacional. Aquí vamos a ver nosotros que tenemos nuestra tabla de elementos fundamentales, ¿verdad? Démonos cuenta que son los equivalentes rotacionales a los elementos traslacionales que manejamos para el caso, pues, de movimiento lineal. Tenemos resortes rotacionales, amortiguadores rotacionales, aunque para amortiguadores casi siempre se conocen como fricciones rotacionales. Y tenemos inercias en lugar de masas, ¿verdad? Entonces, teníamos nosotros la segunda ley de Newton para el caso traslacional. Resulta que para el caso rotacional también tenemos la segunda ley de Newton, versión rotacional. Y esta nosotros la conocemos de la siguiente forma, ¿verdad? Nos dice a nosotros sumatoria de torques, colocar torques externos, va a ser igual a la inercia por la velocidad, perdón, por la aceleración angular.
vamos a estar haciendo en esencia lo mismo. Es decir, esto cuando nosotros lo pasemos a Laplace, vamos a ver de que se cumple la misma forma con nuestras impedancias mecánicas, ¿verdad? Tenemos nosotros impedancias mecánicas en S que multiplican a el desplazamiento angular en Laplace, ¿verdad? Dense cuenta que esta es la letra teta, solo que en mayúscula, igual a los torques externos también en Laplace. Aquí los torques le ponemos estas como adornos para notar que sí es transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces se sigue cumpliendo igual el método de impedancias que para el caso traslacional. Nos vamos a dar cuenta entonces que para sistemas rotacionales va a ser casi que lo mismo. La única diferencia es que para estos sistemas cuesta un poquito más ver las situaciones, ¿verdad? Nosotros estamos más acostumbrados a lidiar con sistemas traslacionales. Entonces a veces cuesta un poco más visualizar estas situaciones. Y otra diferencia súper importante, ¿verdad?, de este tipo de sistemas es que vamos a poder nosotros utilizar cajas reductoras con engranajes, ¿verdad? Y eso sí cambia un poco la situación, es lo que vamos a ver también un poco más adelante. Es donde sí se complica pues ligeramente más la situación para sistemas mecánicos rotacionales. Muy bien, pero primero hagamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? En donde pues básicamente apliquemos nosotros esto a un caso pues particular. Muy bien. Muy bien. Este ejemplo, ¿verdad? Nosotros, bueno, digamos, les voy a colocar aquí el diagrama de componentes rotacionales. Tenemos acá nuestra inercia, luego un resorte rotacional, la otra inercia, el otro amortiguador y otra pared por acá. Tenemos inercia 1, inercia 2, fricción 1, fricción 2, resorte K. En este caso vamos a ver nosotros que vamos a colocar un torque por acá. Vamos a ver que aquí hay un desplazamiento angular, θ1. Vamos a tener un desplazamiento angular asociado a cada una de nuestras inercias. Muy bien. Este sistema, ¿verdad? Como les digo, o sea, ya teniendo los bloquecitos, vamos a ver de que analizar el sistema es trivial, ¿verdad? E inclusive, como les digo, en Simscape, en Simulink, ustedes pueden encontrar cada uno de estos elementos, hacer su simulación, ¿verdad? Y todo esto pues se simplifica de sobremanera. Lo que es un poco más complicado de ver acá es, o sea, de dónde es que provienen estos sistemas. Para ponerles el ejemplo particular, este sistema en específico se obtuvo de la siguiente situación. Tenemos nosotros un eje metálico, ¿verdad?, que se está sometiendo a un esfuerzo de torsión, ¿verdad? A un esfuerzo de torsión. Este eje está montado, ¿verdad?, sobre dos pues cojinetes. Muy bien, entonces, bueno, los cojinetes sabemos nosotros que lo que van a estar produciendo, ¿verdad?, al eje como tal, van a ser fricciones, ¿verdad? Van a ser fricciones, ¿verdad? Bueno,
Y aquí lo que es un poco difícil de ver es, bueno, cómo represento yo ese esfuerzo torsional. Imagínense ustedes que lo que yo quiero analizar acá es qué pasa cuando ese esfuerzo torsional es tan fuerte que empieza como que a doblar el eje. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen, vamos a ver qué les podría poner ejemplo. Bueno, digamos que tenemos una como esponja. Entonces yo vengo y doblo la esponja a la mitad. Muevo mi mano derecha hacia enfrente y la mano izquierda hacia atrás. Entonces tengo un esfuerzo torsional. Si me doy cuenta, o sea, si yo agarro lo suficientemente fuerte ese esfuerzo torsional, lo que voy a hacer con el eje, aunque sea de metal, es de que lo voy a empezar a doblar y se va a empezar a separar, se va a hacer como que un chicle cuando ustedes lo separan así a la mitad, ¿no? Entonces, para yo poder modelar esa situación, lo que puedo decir es, bueno, para asumir ese efecto como chicloso, ¿verdad? Que yo sé que ese efecto chicloso, o sea, si yo no lo tuerzo lo suficiente, el eje retorna porque tiene cierta elasticidad, ¿no? Entonces esa elasticidad la estoy modelando yo mediante ese resorte K, ¿verdad? Este es básicamente un torque de torsión. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo ese efecto como de elástico, ¿verdad? Como chicloso básicamente, yo veo que la mitad de un eje se mueve hacia un lado y la mitad del eje se mueve hacia otro lado, ¿verdad? Como que si fueran dos mini ejes separados. Entonces eso es lo que básicamente nos dice este modelo, ¿verdad? Que esa como separación, ¿verdad? O esa como elasticidad, cuando el eje se está torciendo, la representamos con el resorte. Esas dos piezas del eje que se están moviendo en direcciones diferentes, en sentidos contrarios, son las dos inercias J1 y J2, y los cojinetes son simplemente fricciones, ¿verdad? Que lo que están haciendo es que están ahí, pues, limitando ahí el movimiento, ¿verdad? En ese caso, pues, manteniendo al eje, ¿verdad? En cierta, pues, ahí sí que en cierta alineación, ¿verdad? Y permitiendo que rote. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, este modelo ya es un poco más abstracto, es más complicado de ver. Entonces, igual, ¿verdad? Como les digo, o sea, la idea es, pues, yo les voy a estar dando la explicación del modelo y ya luego pasamos nosotros al modelo con elementos y ese sí a ustedes lo tienen que poder manipular de manera, pues, sencilla. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Igual, ¿verdad? Con el método de impedancias. Bueno, tenemos dos inercias, entonces tenemos dos ecuaciones, inercia 1, inercia 2. Para la inercia 1 colocamos todas las impedancias conectadas a la inercia 1. ¿Cuáles van a ser? El resorte, la primera fricción y la primera inercia, que multiplican a θ 1 de S, menos las impedancias compartidas, que sería solo el resorte, por el desplazamiento angular 2, igual a los torques externos, en este caso torque de S. El segundo, ¿cuáles son los que están conectados? K más D sub 2 más J2 S cuadrado, θ1 de S, perdón, θ2 de S, menos K por θ1 de S igual a 0, ¿no? Bueno, digamos que en este caso nos están pidiendo, o nos pidieran a nosotros, la función de transferencia θ2 sobre el torque, para ponerles ahí un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, de nuevo es un sistema mecánico con dos masas, en este caso dos inercias, ¿verdad? Entonces este es un problema que nosotros ya resolvimos, ¿verdad? Similar a la vez en el ejemplo anterior que teníamos nosotros el caso del modelo de un cuarto de carro. Entonces si hacemos nosotros la misma
el mismo despeje y las mismas definiciones, vamos a dar cuenta que esto va a ser igual a 1 menos G2 de S por G3 de S por G1 G2 de S. Y vemos nosotros que se cumple otra vez con el mismo diagrama de bloques, ¿verdad? G1, aquí está entrando el torque, combinamos esto, ¿verdad? La salida pasa a G2 y la salida aquí es teta 2, retroalimentamos, pasamos por G3 y este de aquí es teta 1, ¿no? Se cumple exactamente lo mismo, ¿verdad?, que para el otro tipo de sistemas. Entonces, igual, ¿verdad?, tenemos nosotros pues la ventaja de que esto pues de manera directa estamos nosotros encontrando las ecuaciones para nuestro sistema rotacional. Bueno, similar, ¿verdad?, al caso anterior, veamos otro ejemplo, ¿no? Este va a ser un ejemplo de aplicación. Y este resulta ser el modelo LTI de un CubeSat. Entonces resulta que el modelo LTI de un CubeSat es súper sencillo, ¿no? Es más, o sea, obviamente hay varias ahí consideraciones que hay que tomar en consideración, pero los CubeSats se diseñan para que cumplan con este modelo. Y el modelo es simplemente este de acá. Tenemos la gran ventaja, ¿verdad?, que en el espacio casi no hay perturbaciones, ¿no? Y las que hay nosotros podemos pues modelarlas bastante bien. Entonces lo que hacemos con el CubeSat es que nosotros consideramos que en las tres direcciones X, Y, Z, ¿verdad?, de rotación, en los tres ejes de rotación están compuestos por inercias. Inercia en X, inercia en Y, inercia en Z. Y que cada uno de estos va a tener un actuador, ¿verdad?, que va a ser el encargado de generar torque en X, torque en Y torque en Z. Esos torques, por lo general, ¿verdad?, se generan ya sea, ¿verdad?, o sea, los torques X, Y, Z se pueden generar ya sea con unas llamadas ruedas de reacción. Esos son para los CubeSats ya más sofisticados, ¿verdad?, que sí requieren pues tomar fotografías de lugares precisos, ¿verdad? Y también hay otra opción que son usando magnetorquers, que utilizan ahí sí que el campo electromagnético son unos inductores básicamente que usan el campo electromagnético para pues generar torques, ¿verdad?, que permiten moverse al CubeSat también en diferentes formas. Este también permite un movimiento, digamos que en los tres ejes, solo que es un poco menos preciso que las ruedas de reacción, ¿verdad? Esas son las formas activas, digamos, de manejar, ¿verdad?, los CubeSats. Entonces, para los CubeSats nosotros presentamos tres funciones de transferencia en esencia, ¿verdad? La que es, digamos, desplazamiento angular en X con respecto al torque en X, que estaría siendo igual, ¿verdad?, a, pues, básicamente 1 sobre JXS cuadrado. Y tenemos lo mismo para los demás casos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que este es un modelo bastante bueno para hacer modelado y control específicamente de un CubeSat, ¿verdad? Y es más, ustedes van a utilizar este modelo precisamente en su tarea número 2
para hacer el control, ¿verdad?, de los tres ejes de un CubeSat, ¿verdad? Entonces, sí es bastante útil y como les digo, el modelo es bastante sencillo. Si queremos nosotros agregar torques de perturbación, lo cual vamos a estar haciendo también en nuestra tarea, solamente falta pues agregarle a esos modelos sencillos un torque pues contrario que presente ya sea, no sé, efectos aerodinámicos o efectos de radiación solar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también una pues, cuestión ahí bastante sencilla. Muy bien. Entonces, para finalizar con el estudio de sistemas mecánicos rotacionales, vamos a ver, ¿verdad?, la gran diferencia que presentan con respecto a los sistemas mecánicos traslacionales. Y es que para estos sistemas nosotros podemos utilizar lo que son engranajes, ¿verdad?, cajas reductoras que nos permiten a nosotros cambiar la relación entre la velocidad del torque y el movimiento, ¿verdad?, que están generando nuestros sistemas rotacionales. Entonces, veamos qué hacer con sistemas con engranajes. Muy bien, entonces para sistemas con engranajes, vamos a ver, tenemos nuestros dos engranajes. Disculpen ahí los dibujos simplificados, ¿verdad? Pero dibujar ahí los dientes de un engranaje es mero complicado, entonces vamos a representarlos de esta forma. Muy bien. Entonces tenemos nosotros dos engranajes. Un engranaje de entrada o piñón y un engranaje de salida o también llamado corona. ¿Ah? Muy bien. Tenemos nosotros este va a tener radio R1, este va a tener radio R2, ¿verdad? Este tiene N1 dientes, este tiene N2 dientes. Este se mueve a posición, o sea, tiene desplazamiento angular θ 1 y presenta un torque T1, y este presenta en dirección contraria un desplazamiento θ2 y un torque T2. Y bajo estas definiciones nosotros encontramos las relaciones fundamentales para engranajes lineales, ¿verdad? Entonces, si asumimos engranajes estándar, lubricados y sin backlash, podría ser un poco redundante decir que sean estándar, lubricados y sin backlash. Yo creo que la idea de usar engranajes estándar y lubricarlos es para evitar el backlash, ¿verdad?, que sería el golpeteo entre los dientes, ya sea por desgaste o por falta de lubricación. Entonces, nosotros sabemos que se cumplen las siguientes relaciones fundamentales. θ2 sobre θ1 va a ser igual a R1 sobre R2, va a ser igual a N1 sobre N2. Y tal vez los más conocidos, torque 2 sobre torque 1 va a ser igual a θ1 sobre θ2 igual a N2 sobre N1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos encontrar la relación, ¿verdad?, que querramos para nuestros sistemas con engranajes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo hacer esto.
No, es un ejemplo de cómo hacer esto. Muy bien, entonces en el ejemplo lo que tenemos nosotros va a ser el siguiente sistema. Tenemos acá sistema con una inercia, con un amortiguador y con un resorte. Amortiguador D, resorte K, inercia J, dientes N2, aquí N1. Aquí tenemos nosotros que el sistema se mueve por acá teta 2, que aquí se mueve teta 1, y aquí tenemos nosotros un torque T1. Muy bien, ¿de dónde puede venir ese torque? ¿Verdad? Bueno, ese torque podría estar viniendo, para ponerles un ejemplo en particular, esto lo van a estar haciendo inclusive en su tarea y en algunos ejercicios sugeridos. Podríamos tener aquí un motor, ¿verdad? El motor genera este torque y luego casi siempre los motores tienen un tren de engranajes, ¿verdad? Una caja reductora para dar más torque o más velocidad, ¿verdad? Casi siempre más torque, ¿verdad? Y luego ya están pues moviendo alguna carga deseada. En este caso esta podría ser la carga, una inercia, un amortiguador y un resorte. Muy bien. Entonces, utilizando las relaciones que nosotros pues nosotros tenemos acá, yo sé que puedo transformar este sistema a un sistema equivalente más sencillo, ¿verdad? Que se vea de la siguiente manera. Muy bien. La inercia de K y, ¿verdad? Si este de aquí es teta 2, este de aquí va a ser el torque 2. ¿Cuál va a ser el torque 2? Pues yo sé que torque 2 sobre torque 1 va a ser igual a N2 sobre N1. Por lo tanto, el torque 2 va a ser igual a N2 sobre N1 por el torque 1. Entonces yo logré, ¿verdad?, eliminar el tren de engranaje utilizando esta relación de torques. Lo que estoy haciendo yo aquí es que estoy encontrando el torque equivalente que siente la carga. Si nosotros estamos llamando esto de acá, digamos que esta es la potencia y esto de acá es la carga, ¿no? Encuentro el torque equivalente que siente la carga por la caja reductora. Muy bien. Entonces esa, digamos, es una forma de pues poder simplificar nuestro sistema utilizando nuestras relaciones. Sin embargo, hay otra pregunta de interés y realmente esta pregunta es más importante y nos va a dar a nosotros una forma más sistemática de ver las cosas que pues este despeje sencillo que nosotros vimos, ¿verdad? Entonces resulta, típicamente nos va a interesar más saber cuál es la carga equivalente que siente el motor debido a
la caja reductora. Es decir, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues básicamente, bueno, si yo tengo este sistema, yo lo que quisiera hacer es encontrar un sistema equivalente, pero de la siguiente manera. Igual vamos a asumir que aquí tenemos un motor. Y que yo aquí tengo una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y un resorte equivalente. Bueno, ¿por qué nos interesa más este problema, digámoslo así, que el otro? Bueno, miren, pues típicamente nuestro modelo del motor se va a dar, o sea, o el modelo del motor se va a dar, pero para el eje del motor, ¿verdad? Y como el motor es un sistema electromecánico, ¿verdad? No vamos a, o sea, va a ser una forma muy difícil como de agarrar ese torque, pasarlo al otro lado. Y como que tampoco tienen pues mucha, o sea, no es un problema que tenga mucho sentido, porque yo no puedo, digamos que mover o sea, tendría yo que encontrar un motor equivalente que yo colocase, ¿verdad? En este eje de la inercia con movimiento θ2. Y eso, digamos, no es realmente la forma correcta de pensarlo, sino que es decir, bueno, si yo tengo esta caja reductora que está, bueno, si yo tengo este motor, tengo esta carga, yo tengo esta caja reductora, ¿cómo cambia la carga que siente el motor debido a esta caja reductora? Es decir, ¿qué tanto aumenta o disminuye la carga que siente el motor, ¿verdad? Debido a esta relación de engranajes. Entonces, por eso en muchas ocasiones nos va a interesar más, ¿verdad? En lugar de pasar nosotros del eje del motor al eje de la carga, nos va a interesar más pasar del eje de la carga al eje del motor. Bueno, entonces esto es del eje del motor a la carga. Y este es del eje de la carga al motor. Entonces, como les digo, este pareciera ser un poco más importante, porque resuelve una pregunta que tiene un poco más de sentido, pues ingenieril, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el problema acá es de que ahora ya no es tan trivial la situación, ¿verdad? Porque aquí tenemos nosotros formulitas que nos permiten a nosotros pasar de torques, ¿verdad? Torque 1, torque 2 y posiciones 1 y 2, pero aquí tenemos que pasar nosotros impedancias. Tengo que pasar estas impedancias del eje de la carga al eje del motor. Bueno, resulta que si nosotros aplicamos también esas reglitas, relaciones de engranajes a las impedancias, nosotros vamos a llegar a la siguiente relación. Entonces, cuando yo hago esto, ¿verdad? De que estoy pasando las impedancias, ¿verdad? Del eje de la carga al motor o impedancias de un eje a otro eje, ¿verdad? Se conoce, bueno, el trasladar impedancias de un eje a otro se conoce como reflejo de impedancias y se realiza mediante la relación mediante la relación impedancia
equivalente va a ser igual a número de dientes eje, bueno, número de dientes engranaje eje destino sobre el número de dientes engranaje eje fuente al cuadrado, que multiplica a la impedancia, perdón, a la impedancia original. Muy bien. Entonces, en este caso particular, ¿verdad? En este ejemplo, lo que vemos nosotros es, ¿verdad?, lo siguiente. Bueno, la impedancia, la inercia equivalente va a estar siendo, ¿verdad?, número de dientes engranaje eje destino sobre número de dientes engranaje eje fuente. Bueno, ¿cuál es el eje destino? O sea, es el eje al que yo quiero llegar. En este caso yo quiero llegar al eje del motor. ¿Cuántos dientes tiene el eje del motor o el engranaje en el diente del motor? N1. ¿verdad? Sobre el eje fuente, que estaría siendo pues N2, de donde estoy viniendo, el eje de la carga, al cuadrado, que multiplica, ¿verdad?, a la inercia original. La fricción va a ser lo mismo, N1 sobre N2 al cuadrado, fricción, y también el resorte, N1 sobre N2 al cuadrado D. ¿verdad? Entonces aquí va a ser una forma, ¿verdad?, sistemática de poder nosotros hacer ese traslado. Y pues más adelante se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad?, en sus ejercicios sugeridos, que hay traslados ya de sistemas pues más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que tuvieran ustedes un sistema que aquí tiene una reducción de engranajes, luego aquí tienen no sé, alguna cuestión, algo así, luego se vienen para acá con una inercia, tal vez aquí un resorte, un amortiguador, luego aquí tienen ustedes otra cuestión, no sé, otro engranaje, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso nos permite básicamente andar moviendo las impedancias de cualquier punto a otro, pues a nuestra conveniencia. ¿no? Y esa es la gran diferencia que va a haber entonces entre los sistemas mecánicos rotacionales y traslacionales. Igual también tenemos nosotros que estos sistemas se pueden mezclar, ¿verdad? Los rotacionales y los traslacionales. Eso lo van a ver un poco ustedes también en su tarea número 1, ¿verdad? Donde tienen ustedes que combinar pues sistemas es un problema donde tienen que modelar un actuador lineal. Entonces tienen que mezclar ahí ustedes torques con fuerzas, con movimientos lineales, con movimientos rotacionales. Y la clave es utilizar, ¿verdad?, nuestras relaciones que ya conocemos, por ejemplo, que la velocidad, no ponerles ahí el ejemplo, ¿verdad?, que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, ¿verdad?, o que la distancia es simplemente r teta, ¿verdad?, o que la fuerza, o que el torque, ¿verdad?, va a ser igual a la fuerza por un radio de acción, ¿verdad? O sea, esas cosas serían como para combinar, ¿no? Combinando sistemas traslacionales y rotacionales. Entonces igual, ¿verdad?, en sus ejercicios sugeridos también pueden revisar problemas de esos. Acuérdense siempre, ¿verdad?, que para los problemas sugeridos ustedes pueden consultar los solucionarios sin ningún problema, pues para que ustedes sigan entendiendo pues cómo andar haciendo estas cuestiones, ¿no? Entonces con esto nosotros ya tenemos otro tipo de sistemas que podemos modelar.
Hay, ¿verdad?, metodologías también similares, ¿verdad?, que utilizan este concepto como de impedancias, ¿verdad?, para otros tipos de sistemas, ¿verdad? Hay una metodología bastante interesante, ¿verdad? Esta es una metodología general de modelado. Que se llama modelado mediante bond graphs, ¿verdad? Esa es una metodología bastante bonita. Sí, es un poquito ahí, o sea, tendríamos que dedicarle muchas clases a aprender solo esa metodología, ¿verdad? Pero ustedes pueden leer un poco al respecto. Hay una muy buena página, la página de Wikipedia es muy buena, ¿verdad? Hay videos también en YouTube de cómo pues, hacer estos ejemplos. Igual, si ustedes quieren modelar, para ponerles un ejemplo, digamos, los sistemas térmicos se pueden modelar como sistemas eléctricos, como circuitos, básicamente, ¿verdad? Hay ciertos sistemas también biológicos, por ejemplo, hay un modelo muy bonito de la inspiración y de la exhalación del sistema respiratorio, que utiliza también modelos equivalentes con resistencias, capacitores, ¿verdad? Esta es una referencia muy bonita, se las voy a compartir, tal vez la discutimos un poco más en alguna de estas sesiones en vivo que tengamos, ¿verdad? Donde es una página muy interesante que la estamos usando de referencia para lo del ventilador, de modelos biológicos equivalentes, ¿verdad? Que son ya sea circuitos mecánicos o circuitos eléctricos. Luego están también los circuitos, están también los sistemas hidráulicos y neumáticos, ¿verdad? Que esos sí tienen otra forma pues, particular de modelarse. Esa forma la van a ver ustedes un poco también en su primera tarea, que se les da un documentito que ustedes tienen que leerlo y aplicarlo en el modelado de un sistema hidráulico, ¿verdad? Entonces hay bastante que hacer, ¿verdad? Con estos modelos. Lo interesante aquí es ver de que pues todos estos modelos se pueden generar utilizando también esta metodología con Laplace y que utilizan estos mismos conceptos, ¿verdad? Que siempre hay una fuerza que genera acción o movimiento, luego el resultado de esa fuerza, ¿verdad? Y luego algo que impide el movimiento, ¿verdad? Que sería una noción como de impedancia. Entonces, igual, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más ejemplos de cómo estar aplicando todo esto, ¿verdad? E inclusive vamos a seguir todavía viendo más formas de modelado, pues en el laboratorio, inclusive en el curso de sistemas de control 2, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué nos hace falta con respecto al modelado? Bueno, lo que vamos a ver nosotros en la siguiente lección es un poco una pequeña introducción a lo que se llama linealización. La linealización es una técnica que nos va a permitir a nosotros aproximar sistemas no lineales utilizando sistemas LTI, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un poquito de sistemas mecánicos no lineales, ¿verdad? Y otros sistemas, ¿verdad? Y pues qué se hace pues para lidiar con esos sistemas.